Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros. Hoy vamos a hablar de una lectura que tuve hace muy poquito y se trata de la novela de Genji de Murasaki Shikibu. Si bien solo leí la primera parte porque es una gran obra dividida en dos, esplendor y catástrofe, igual les voy a explicar qué tal estuvo esta experiencia de leer uno de los clásicos de la literatura japonesa y que además es considerada la primera novela moderna, pese a que fue escrita por ahí en el año 1000, o sea, en lo que sería en Occidente la era medieval, pero que en Japón era el periodo Heian. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, gente, continuemos. Vamos a empezar hablando acerca de esta enigmática figura que fue Murasaki Shikibu. En realidad Murasaki Shikibu no era su nombre, pero no se sabe cuál era su nombre, así que de esa manera se la conoce. Fue una escritora, poeta y cortesana japonesa, también mundialmente conocida por ser la autora del Genji Monogatari o la historia o la novela de Genji, la primera novela japonesa y la primera novela moderna del mundo. Y novela en cuanto a las características de la ficción moderna, de la narrativa moderna de la que yo les hablé en un episodio sobre los géneros literarios. Y de hecho toda su Genji Monogatari sirvió de inspiración para muchos dibujos de artistas de ukiyo-e, que ukiyo-e es un tipo de arte japonés del que, bueno, si quieren saber de qué se trata, pues pueden investigar por ustedes mismos, pero básicamente es un tipo de estampa, un género de grabado realizado mediante xilografía o una técnica de grabado en madera que se produjo en Japón entre los siglos XVII y XX, entre los que se encuentran imágenes paisajísticas. Una de las más conocidas es esa de las olas en el mar japonés, que es muy famosa. Entonces Murasaki Shikibu nace en el periodo Heian, a mediados más o menos de este periodo, y se cree, no se tienen muchos datos acerca de su vida, pero se cree que fue hija de un modesto letrado y literato llamado Fujiwara no Tametoki, que pertenecía a una familia de funcionarios letrados de la mediana nobleza. Lejanamente estaban emparentados con la familia Fujiwara, que eran una familia que pertenecía a la corte. Se cree que también podría haber sido nieta de Fujiwara no Kanesuke, que compuso muchas poesías waka, que waka o Yamato Uta era un género de poesía japonesa que significa poema japonés, de hecho waka. Durante el periodo Heian en el que vivió Murasaki Shikibu, las mujeres estaban excluidas del aprendizaje de la lengua y específicamente del chino, que era el lenguaje usado oficialmente por el gobierno. Pero Murasaki, como fue criada en un hogar erudito, también recibió una excelente educación y desde chica ya destacaba por su inteligencia al asimilar clásicos de la literatura china que incluso los hombres jóvenes encontraban muy difíciles, y también obtuvo una temprana fluidez en el chino. Su infancia no fue muy feliz, su madre murió poco tiempo después de que ella naciera según los documentos, y también tuvo un hermano mayor de quien ella dependía, que lamentablemente también falleció bastante temprano. Después se casó con un noble de clase similar, que era Fujiwara no Nobutaka, que también falleció dejándole una hija. En ese contexto fue que ella creó la historia de Genji. Esa obra le granjeó una gran popularidad, por lo que el regente, que era Fujiwara no Michinaga, la hizo formar parte de la corte de Fujiwara no Shoshi como una dama de compañía hasta el año 1013. Al año siguiente ella falleció y su tumba se conserva en la capital, que es Kioto, que anteriormente se la conocía como Heian. Ella no tuvo muchas obras, sino
el Murasaki Shikibu Nikki o el diario de la dama Murasaki o de Murasaki Shikibu, y también el Genji Monogatari, o también conocida como la novela de Genji, que actualmente se la considera una novela psicológica de las más antiguas de la literatura universal y la más importante de la literatura japonesa clásica. La autora vivió el esplendor de la familia Fujiwara en el poder y la decadencia de la era Heian. La reputación e influencia de Murasaki Shikibu no disminuyó desde su vida, y cuando ella, junto con otras escritoras del periodo Heian, jugaron un papel decisivo en el desarrollo del japonés como una lengua escrita. Sus escritos eran de lectura obligatoria para los poetas de la corte ya en el siglo XII, cuando su trabajo comenzó a ser estudiado por académicos que generaron versiones y críticas autorizadas. Un siglo después de su muerte era muy apreciada como una escritora clásica. Ya en el siglo XVII el trabajo de Murasaki Shikibu se convirtió en el emblema de la filosofía confuciana y se animó a mujeres a leer sus obras. En el 1673, Kamazawa Banzan argumentó que su escritura era valiosa por su sensibilidad y representación de las emociones. Además, también escribió un comentario discursivo sobre Genji, que cuando no se comprenden los sentimientos humanos se pierde la armonía de las 5 relaciones humanas. La novela de Genji fue copiada e ilustrada en varias formas ya un siglo después de la muerte de Murasaki. En Japón, como sabrán, en la historia japonesa los periodos no se dividen como en la historia occidental, que es edad antigua, edad media, edad moderna y luego edad contemporánea, sino que se dividían en periodos dependiendo de las ciudades capitales y también de los emperadores, o en el caso del periodo Edo, Tokugawa del shogunato. Entonces, el periodo Heian, llamado también Heian Jidai, es el último periodo de la época clásica de la historia japonesa, que es entre los años 794 y 1185, en el que la capital era Heian-kyo, que posteriormente pasó a ser conocida como Kioto. Es en ese periodo de la historia japonesa en el que el confucianismo y otras influencias alcanzaron un punto máximo. El periodo Heian se consideró entonces también la cumbre de la corte imperial japonesa, y que destaca por su arte, en especial por poesía y literatura. Y entre esa literatura obviamente está el Genji Monogatari. Fue precedido por el periodo Nara y comenzó, como les dije, en el 794, después del traslado de la capital de Japón a Heian, que actualmente, como dijimos, es Kioto, por el emperador 50, que era Kanmu. Se consideró también que era un punto alto en la cultura japonesa y que las generaciones posteriores siempre han admirado muchísimo. Este periodo es notable por el auge de la clase samurái, que en su momento toma el poder e inicia un periodo feudal en Japón. Nominalmente la soberanía yacía en el emperador, pero de hecho el poder era ejercido por la nobleza Fujiwara, a la que perteneció Murasaki. Sin embargo, para proteger sus intereses en las otras provincias, Fujiwara y otras familias nobles requirieron guardias, policías y soldados. La clase guerrera obtuvo continuos beneficios a lo largo del periodo Heian, y ya en el 900 Taira no Masakado amenazó a la autoridad del gobierno central dirigiendo un levantamiento en la provincia de Hatachi, y casi simultáneamente Fujiwara no Sumitomo se rebeló en el occidente, o sea en la parte occidental de Japón. Incluso hubo una toma militar que se prolongó por mucho tiempo, cuando buena parte de la fortaleza del gobierno recaería al interior de los ejércitos privados del shogunato. La influencia de la incursión de la clase guerrera en la corte fue resultado de la rebelión Hogen. En ese momento el Taira no Kiyomori revivió la tradición Fujiwara, colocando a su nieto al trono para gobernar a Japón por regencia. El clan, que era el clan Taira, no sería expulsado hasta después de la guerra de Genpei, que marcó el inicio del shogunato. El periodo Kamakura comenzó en el 1185, cuando Minamoto no Yoritomo retuvo el poder de los emperadores y estableció el Bakufu o el shogunato Kamakura en la ciudad de Kamakura. Luego se trasladan a Edo, que actualmente es
Tokio. ¿Cómo era la cultura en el periodo Heian? Pues el budismo empezó a aflorar en Japón durante este periodo y principalmente por dos sectas esotéricas que eran Tiantai, que en japonés se llamaba Tendaishu y significa en chino terraza divina, y el Shingon. El Tendai se originó en China y estaba basada en el Sutra del Loto, que es uno de los sutras más importantes del budismo Mahayana, y el Shingon es una secta indígena muy cercana al budismo indio y tibetano y al chino, el pensamiento formado por Kukai. El Kukai impresionó a los emperadores que sucedieron al emperador Kamu y también a las generaciones japonesas, no solo por su santidad sino también por su poesía, caligrafía, pintura y escultura. El mismo Kanmu fue notable líder de la foránea secta Tendai, que se elevó hacia un gran poder por los siglos siguientes. Se desarrolló una relación cercana entre el complejo del monasterio Tendai sobre el monte Hiei y la corte imperial en su nueva capital en la base de la montaña. Como consecuencia, Tendai enfatizó una gran reverencia por el emperador y la nación. En cuanto a la literatura, aunque el chino era escrito mayormente, el Kanbun permaneció como una lengua oficial en la corte del periodo Heian. Se empezó la introducción y el uso se amplió del kana, que es un tipo de escritura japonesa, y evidenció esto en una explosión de la literatura. A pesar del establecimiento de varios géneros literarios nuevos como la novela, la narración, que se llamaba monogatari, que es un tipo de historia larga, y los ensayos, el alfabetismo solo era común en la corte y en el clero budista. La letra actual del himno nacional de Japón, Kimigayo, fue escrita en el periodo Heian, al igual que la novela de Genji, o el Genji Monogatari, como ya les dije, que escribió Murasaki Shikibu, que fue ampliamente considerada a veces la primera novela escrita en la historia mundial. Las reveladoras observaciones y meditaciones de Sei Shonagon, la contemporánea y rival de Murasaki como sirviente de la corte de la emperatriz, fueron registradas colectivamente en el libro de la almohada, más o menos por el 990. En el famoso poema japonés conocido como Iroha, también fue escrito durante este periodo. Ahora, alrededor de la composición del Genji Monogatari tenemos algunos sucesos como el auge de la clase militar, también que el emperador Seiwa inauguró el gobierno del clan Fujiwara, que fue justo antes, y también ocurrió el Byodo-in, que era el templo de Byodo cerca de Tokio, que fue inaugurado por el emperador regente, que se llama Seisho, o sea, esa es la figura, y el emperador era Fujiwara no Yorimichi. Más o menos esas cosas pasaron alrededor de la composición del Genji Monogatari. Pero bien, ya hablando del periodo y de la autora, vamos a hablar un poco acerca de la novela. ¿De qué trata Genji Monogatari? Pues nos presenta a Hikaru Genji, el hijo más amado del emperador Kiritsubo, así se lo llama dentro del libro, o el emperador viejo, y Kiritsubo se le da el nombre por la madre de Genji, que fue una de las concubinas del emperador, pero la que más amó él, mucho más que a su primera concubina, que fue la que tuvo al heredero al trono, que era Kokiden. Kokiden era la hija del ministro de la derecha, solo que por el rango tan bajo de la mujer, que en ese momento se respetaba mucho los rangos, él no pudo ser heredero al trono, pero sí fue el hijo más amado del emperador viejo. La mujer lamentablemente falleció poco tiempo después de tener a Genji, así que el emperador Kiritsubo tuvo que pedirle a Kokiden que se hiciera cargo de Genji, y Kokiden primero estaba muy enojada con la madre de Genji y con Genji también, pero al final decidió acogerlo, pues porque él era un niño muy bello y todo el mundo terminaba encantado con él. Pero como el emperador Kiritsubo no dejaba de hablarle a Genji de su madre, este empezó a encapricharse con conocer la historia de esta mujer, y eso causó el rechazo de Kokiden, como que ella quería ser su nueva madre y así como que solo la considere a ella, supongo. La cuestión es que Genji va creciendo, lo comprometen con una de las hijas del ministro de izquierda,
y él se casa a eso de los 15 años con una chica que tiene 19. A pesar de que está casado con esta chica que se llama Aoi, ella no le habla a Genji, no comparte ni una sola palabra con él. Y yo la verdad pensé, bueno, como no le habla seguramente no tendrán vida marital, pero resulta que después tienen un hijo y ella enferma y muere poco tiempo después. Entonces a Genji le toca criar al hijo solo. No se preocupen que él nunca dejará de estar rodeado de mujeres. Genji, al ser un príncipe tan guapo y al estar tan obsesionado con esta idea de la belleza, es que él se fija siempre en mujeres hermosas o incluso en las que no son tan hermosas pero tienen alguna virtud. Según Genji, no existe mujer en el mundo que no tenga absolutamente nada que sea destacable. O sea, no existe una mujer que no sirva para nada, no sea buena en nada o que no tenga ninguna característica. Puede que no sea tan bella pero tenga un carácter dulce, o puede que sea inteligente, o puede que sirva para las artes, o puede que sepa vestirse muy bien. En ese sentido él siempre creía como que no es que podía haber mujeres que no servían para nada, que no tenían nada destacable, y esa belleza, si no fuese física, era lo que obsesionaba a Genji y es lo que hizo que se interesara mucho en las mujeres, porque el tipo era muy mujeriego. O sea, él como que tenía el alma enamorada, como dijo un tipejo por ahí, y eso hizo que me cayera un poco mal como protagonista, honestamente. Pero no todas las mujeres en las que él se interesaba le decían que sí, algunas sí, muy fácil, pero la verdad es que hubo varias que le dijeron que no, y estas mujeres eran asediadas por Genji porque él era muy insistente. Aún estuvo insistiéndole varios años incluso con que aceptara tener una relación con él, pero el tema es que ella estaba casada y prefirió no serle infiel a su esposo. La cosa es que Genji llegó de hecho a buscar complicidad en el hermano menor de esta mujer, a la que convirtió en uno de sus empleados de confianza, y se metía a la casa de ella como huésped y encima trataba de entrar a la habitación de ella, pero ella era muy precavida y siempre estaba rodeada de todas sus empleadas, así que pues a Genji se le complicó el tema. Pero les juro que cuando yo leía esas partes quedaba anonadada pensando, no, por Dios, Genji, entendé que no es no. Pero eso no detenía a Genji. Él tuvo créanme, un montón de mujeres, mujer bella o destacable que veía, mujer que se quería llevar a la cama. Incluso hubo un momento en el que el padre de Kokiden descubrió a Genji desnudo en la cama de otra de sus hijas, la hija menor, y se fue muy enojado a contarle a Kokiden lo que había visto, y Kokiden estaba furiosa, y esto hizo de hecho que la furia del padre de Kokiden se le bajara un poco. O sea, hasta ya sentía pena por Genji, que estaba ahí atrapado y desnudo porque se habían llevado su ropa. Y lo más loco es que él vio de lejitos a la hermana de Kokiden, se le acercó, se le insinuó y la chica ya estaba como... apágame la velita nomás. Recordemos, digo vela porque es el año 1000 donde nos ubicamos en la historia. La historia tiene algunas cosas polémicas, como por ejemplo el tema de Murasaki, que más allá de llamarse como la misma autora, es un personaje que sería como la segunda esposa de Genji, y ella la conoció él cuando tenía 17 y ella tenía 10 años. Ella era una niña huérfana, pero casi huérfana porque en realidad era hija ilegítima de un político que no la quiso reconocer, así que él decidió llevarla a su palacio y medio que la crió como una hija. Pero esta chica al final, cuando cumplió unos 15, él ya creía que ella estaba lista para lo que en realidad quería él con ella, que era que sea su esposa. Y el tema es que cuando pasa la relación de lo puramente cuasi familiar a lo carnal, Murasaki queda completamente desconcertada e incluso enojada, por lo que una parte de la crítica, sobre todo la
la crítica feminista sostiene que Genji es un abusador. Hay parte de la crítica que defiende lo que hizo Genji y dice que es algo que sucedía en la época. Para mí sí fue un abusador, porque es muy evidente que Murasaki no sabía lo que estaba pasando, y el hecho de que haya estado tan molesta sí puede que sea por el dolor o la poca delicadeza de Genji en la primera vez de ella. Pero no dejemos de lado el tema de que ella, si no sabía de qué estaba tratándose, de qué estaba pasando o qué era lo que iba a pasar, no podía dar su consentimiento plenamente. Entonces pues sí, pero así de polémico es el igual no se esperen una escena terrible, porque Murasaki Shikibu lo escribe muy bien, pero deja muy en claro que hay un periodo de tiempo en el que Murasaki ni siquiera quiere ver a Genji. Luego ya termina reconciliándose con él, lo acepta como esposo porque ahora sí ya entiende qué es lo que está pasando. Pero después ellos son felices, supongo, tienen un matrimonio bastante feliz. Sí, el tema es que yo entiendo, en esa época sí se casaba la gente muy joven. Genji tenía 22, Murasaki tenía unos 15. Es como hasta, bueno, hay diferencias de edad mucho más grandes. Pero sí, el tema de cómo ocurrió todo eso, pues sí me da cosita, porque Murasaki veía a Genji mínimo como un tío, y luego tener que pasar a verlo como esposo fue algo muy choqueante para ella y algo para lo que no estaba preparada. Igualmente, esta parte de la crítica que sostiene que Genji no era un abusador también sostiene que Murasaki Shikibu no hacía ningún tipo de crítica social en su libro. Yo honestamente creo que sí, eso es algo que ustedes tendrían que ver si deciden leer el libro, porque Murasaki, siendo una persona que vivía en la corte, tiene que ser bastante sutil. Igual su libro en su época tuvo mucho éxito, porque honestamente sí había mucho chisme, pero también por lo bellamente que estaba escrito, y incluso hubo un momento en el que llegó, como les dije, a ser lectura obligatoria en la corte y luego pues en la vida. Entonces, como les dije, la parte del chisme monumental, no tiene comparación con nada que se haya leído. Sí hay belleza, hay arte, hay poemas, hay canciones intercaladas, hay cuadros de costumbres, pero el chisme predomina. El estilo también es súper estético, muy bello, es muy elegante también, como pocas veces lo he visto. Tiene unas descripciones de los lugares, de las ropas, de las costumbres y las emociones que se sienten vívidos. Se sienten como uno puede empatizar incluso con sentimientos algo incorrectos. Quizás no tanto empatizar, pero sí comprender, y también sentís como si fuese que estás ahí en ese momento luciendo la ropa y comiendo la comida que ellos comen. Y a la vez que todas estas sensaciones y estas descripciones se sienten como vívidas, no son recursos invasivos, sino que están, y digo, colocados en la historia de una manera muy inteligente. También los personajes se movían mayormente por sus pasiones y sus sentimientos, pero luego reflexionaban al respecto, componían algún poema o una canción con el koto e intentaban cambiar la actitud de una forma bastante creíble, luchando contra sus propios demonios y sus pasiones, y aunque a veces esta lucha contra sus viejas costumbres se perdía, terminaban también reflexionando al respecto de por qué no podían dejar de hacer lo que hacían, y si lograban resistirse o por alguna razón más allá de su poder no podían obtener lo que en ese momento su pasión y su deseo ferviente les solicitaba, sí podían reflexionar y después alegrarse de que al final la otra persona no haya cedido en caso de pasiones carnales. No sé si me entienden. Es un monumento literario, honestamente. Está lleno de una belleza, de arte. También nos muestra cómo fue la decadencia del periodo Heian, porque esta novela fue compuesta bastante cerca de que el periodo termine. Nos ofrece un excelente cuadro de costumbres, y el ritmo narrativo a veces se hace lento, a veces se hace rápido, pero eso siempre depende de partes de la trama. Por ejemplo, en las partes donde es necesario comprender el alma, los sentimientos de los personajes, pues obviamente la narración es más lenta, es más detallada, más delicada, y cuando tienen que hacer travesías o cuando tienen que dejar pasar grandes periodos de tiempo, ahí sí se vuelve un poco más lento.
está comparando un poco el Genji Monogatari con el Quijote de Cervantes, y de hecho comparan a la propia Murasaki Shikibu con Cervantes. La verdad que yo en parte entiendo la comparación, pero no comparto. Si quieren que les hable del Quijote, comenten en la parte de los comentarios, Obi. El Quijote es lo que se conoce ahora como, o se la ha calificado como la primera novela moderna, y el Genji Monogatari también como la primera novela oriental. Pero el tema es que por ahí yo sí entiendo que exista esa comparación, que se diga que el Genji Monogatari es como el Quijote japonés, pero obviamente son obras que existen concebidas en dimensiones completamente diferentes. El Genji Monogatari es en un ambiente de nobleza, de opulencia, donde vemos a una nobleza ociosa que se dedica a componer poemas, a ir a ver representaciones teatrales, a escuchar música, a componer canciones en koto, a hablarse en verso, a ir a fiestas, a hacer exhibiciones de arte y a las intrigas palaciegas. Mientras que el Quijote es una obra que habla de un señor que leyó tantas novelas de caballería que se volvió loco y decidió lanzarse a ser un caballero andante pese a su avanzada edad, con su viejo caballo y con un escudero que era básicamente uno de sus vecinos, al cual convenció con estas fábulas de los caballeros andantes de que podían obtener grandes ganancias y gran fama siendo caballeros. Y entonces pues el hombre abandonó a su familia momentáneamente y se fue de aventuras con él, pero medio que no le entendía mucho, y luego ya sí le gustaron las aventuras y quiso lanzarse a ser libre, y pues así ocurrían un montón de aventuras y desventuras, y las aventuras y desventuras de Genji básicamente consisten en sus correrías amorosas, en cómo dama bella que ve, dama bella que quiere, incluso si están casadas, si son hijas de sus anteriores amantes, a él no le importa, él ve y quiere. Incluso hubo una de las amantes a las que le prometió que iba a cuidar a su hija, pero cuando vio la hija se dio cuenta que era muy bella y para evitar la tentación la terminó casando con el emperador, porque así era Genji. En fin, entonces como vemos están en dos dimensiones diferentes, y la intención de Cervantes era criticar absolutamente toda la literatura, todo el arte y todas las costumbres de la época, mostrar un cuadro de costumbres bastante paródico, mientras que por ahí Murasaki Shikibu está representando la decadencia de la era Heian. Eso sí, ambos tienen muy buen sentido del humor, pero de una manera muy diferente. El humor de Cervantes yo lo siento bastante directo, aunque hay gente que no le entiende, mientras que el humor de Murasaki Shikibu es muy sutil, pero está ahí y les juro es excelente. Hasta en las cancioncitas con el koto y la poesía llega a ser mucho humor. Pero como les dije, entiendo la comparación, que para mí consiste solamente en el hecho de que sean de cada cultura, la cultura occidental y la cultura oriental, las primeras novelas de estilo moderno, la de Cervantes ya en la modernidad, mientras que la de Murasaki Shikibu en lo que sería acá la plena Edad Media, pero solamente creo que ahí está la única coincidencia. De resto son novelas de temática y tipo muy diferente. Pero ustedes cuéntenme, ¿ya han leído la novela de Genji? ¿Les interesa leerla? Pueden dejarme todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Si les ha gustado este episodio de Vení que te leo, pueden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal si el contenido les interesa o si quieren ver más cosas similares. Yo por mi parte me despido, nos escuchamos en la próxima ocasión en el siguiente episodio de Vení que te leo, un podcast sobre libros. Muchas gracias por su atención y adiós.